Hola, bienvenidos a la Cosecha Centro Cristiano. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy y vamos a seguir con estas series que estamos hablando de los milagros de Jesús y cada uno de los aspectos que vamos a estar estudiando sobre cada milagro y para que podamos entender un poco más lo que significaba para estas personas en ese tiempo, pero también lo que se puede significar para nosotros el día de hoy, en la actualidad, y cómo lo podemos usar nosotros, estos pasajes, estos versículos, estos milagros y todo eso que hemos estado viendo. Mi nombre es Misael y me da mucho gusto que nos estén acompañando una vez más y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en las iglesias y por todo lo que, aunque no estamos reuniéndonos en persona, pero Dios está moviéndose aún a través de los videos, de la internet y de todos estos servicios que muchas iglesias, mucha gente han estado saliendo, han estado grabando, y sabemos que Dios es bueno y Dios es fiel y Él siempre cuida de sus hijos de una u otra manera. Siempre su palabra llega en el momento indicado. Déjame hacer una oración para antes de empezar. Señor, te doy gracias esta tarde por la oportunidad que me das, Señor, y te pido que uses mi vida, Señor, que uses mi boca, Señor, para hablar palabra de verdad, para hablar palabra que proviene de ti, Señor, y que puedas también del otro lado de la pantalla, que gente pueda tener oídos receptores, que puedan abrir su corazón, su mente para poder escuchar tu palabra, Señor, y cómo tú te movías antes y cómo te mueves hoy de la misma manera, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de el milagro que Jesús hizo a un hombre que la Biblia le define como un oficial. Y el milagro en sí no era para él, sino para su hijo, que nos dice la Biblia que estaba enfermo. Pero quiero llevarte un poquito a los versículos anteriores, el capítulo anterior, donde está hablando de Jesús y la mujer samaritana. Si tú te acuerdas o si nos has seguido en los videos pasados, ya vimos del yo soy de Jesús, y cuando le dijo a esta mujer, a esta persona, que si ella supiera quién era Jesús, quién era Él como el Mesías, el Salvador, que ella le pediría agua, ¿verdad? Y estaban en esa historia, y como pudimos ver cómo la mujer samaritana, los samaritanos para los judíos eran como personas que no podían hablar con ellos, que no podían ni comer con ellos. Era tanto el desprecio, así que entre las dos razas, se puede decir, o entre las dos culturas, no podían ni casar, ni hacer nada por lo similar. Pero vemos como la Biblia nos dice que habían fiestas en ese tiempo, y casi siempre los judíos rodeaban esa área de Samaria por otros lugares, pero cuando era tiempo de fiestas, porque el camino por Samaria era más corto, lo acostumbraban a atravesar, y en esta ocasión fue cuando pasó lo de la mujer samaritana. Pero vemos como cuando la mujer pudo entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, como ella en sí no tuvo que ver ninguna señal, ningún milagro, sino que ella pudo creer en su corazón que la persona que estaba enfrente de ella, en este caso Jesús, Él era el Mesías. Y tanto fue su asombro, tanto fue su maravilla que fue a las demás personas, dice la Biblia que fue a los hombres de la ciudad y les estuvo diciendo: hey, hay un hombre que me dijo toda mi vida, que me dijo todo lo que yo había hecho, y será este el Cristo. Y había algo en su corazón que le decía a ella, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías, y Jesús mismo se lo dijo: yo soy el que te habla. Y vemos cómo en la historia toda la gente salió al encuentro de Jesús. Y otro detalle que me llama la atención es que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que la cosecha ya estaba lista, que a ellos les iba a tocar a recoger la cosecha que otros ya habían sembrado. Y aunque a lo mejor los discípulos no pudieron entender, tú y yo sí podemos ver lo que eso significaba, que iba a haber gente hambrienta, que iba a haber gente sedienta por conocer de Dios, por escuchar del Mesías, del Salvador, y para poder recibir de su perdón, de su sanidad.
Y podemos entender que esta gente estaba emocionada y quería escuchar más de lo que Jesús en su persona podía traerles a ellos. Y más adelantito en los versículos podemos ver que las personas les dicen a la mujer samaritana que, hijo, le estaban diciendo, ¿sabes? Cuando tú nos viniste a decir de esta persona, dice, había algo en nosotros, y dice, pero ahora que lo estamos escuchando, ahora que lo estamos viendo con nuestros propios ojos, dice la Biblia que creyeron en él, y que muchos de los que estaban en esa ciudad o en ese pueblo creyeron en Jesús como el Mesías, como el Redentor que estaban esperando. Porque y en ese entorno es cuando ahora vamos a pasar al milagro del oficial y de su hijo, donde vemos que Jesús se quedó ahí todavía por 2 días más, diciéndoles sus palabras y diciéndoles cosas de quién era él, cómo era él, y tantas cosas que a lo mejor la Biblia no menciona, pero dice que se quedó con ellos 2 días más y estaba disfrutando el tiempo con ellos porque estaban sedientos, estaban hambrientos y querían conocer más de Jesús. Y ya después, dice que 2 días después siguió su camino hacia Galilea, hacia el lugar, hacia su casa de donde él había salido. Quiero leerte estos pasajes para que podamos entender un poquito más la historia. En Juan capítulo 4, del versículo 43 al 54, para que me puedas seguir si tienes tu Biblia o si tienes tu teléfono ahí. Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí podemos ver toda la historia, todo el contexto de la historia que hoy quiero traerles, donde dice que este hombre estaba tan desesperado porque su hijo estaba a punto de morir, que él vivía en una ciudad a 25 kilómetros de donde estaba Jesús en ese momento. Y dice la Biblia que cuando él escuchó que Jesús estaba ahí, que Jesús venía para esa área, él inmediatamente dejó a su hijo y pudo ir al encuentro con Jesús. Y ahí vemos donde se desarrolla toda esta historia. Quiero traer a tu atención algunos puntos para entender mejor este pasaje. El primero es las palabras del escritor Juan, o del libro de Juan, al decir que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Y después decir que fue bien recibido por los galileos, como lo acabamos de leer. Quiero leerte este otro pasaje que está en Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 12. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora que tú y yo creemos en Jesucristo, ahora Él nos ha dado esa potestad, como lo dice este versículo, de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios,
Pero vemos como una y otra vez en las Escrituras Jesús siempre se acercaba a los fariseos, siempre se acercaba a su pueblo, siempre se acercaba a la gente que él conocía, al pueblo de Dios, y vemos como una y otra vez su pueblo lo seguía rechazando, seguía negando y no lo quería aceptar a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando, porque vemos que ellos esperaban a un guerrero, a alguien fuerte, a alguien poderoso, ¿verdad? Pero vemos como la figura que Jesús traía estaba hablando de lo espiritual, de nuestras vidas, de lo espiritual, y no necesariamente de lo físico. Y por eso y por algunas otras cosas siempre lo rechazaban, siempre lo negaban, hasta muchas veces lo quisieron matar, si se pueden acordar en muchas de las ocasiones. Una y otra vez lo seguían negando. Y lo que me llamó la atención de la historia que leí de Samaria es como este pueblo que para los judíos ellos eran impuros, ellos no eran como de la raza de ellos o iguales o semejantes a ellos. Vemos como Jesús siempre en todo su ministerio, mientras que estuvo aquí en la tierra, él siempre se dirigía a las personas que lo necesitaban, a las personas que querían conocer más de él o que querían saber en realidad quién era él. Y vemos a través del libro de Juan como milagro tras milagro, Juan siempre nos estaba diciendo y nos estaba dando a entender un poquito más de quién era Jesús, pero en este milagro en especial nos está dando a entender otro cualidad de Jesucristo, y ahorita más adelante quiero desarrollarla un poquito mejor. Sí. También nos dice más adelantito en los versículos que leímos que los galileos la habían recibido de muy buena manera. Y como que aquí empieza un contraste, ¿verdad? De que dice, pues, si Jesucristo mismo está diciendo que un profeta no es honrado en su propia tierra, y luego en el versículo siguiente dice que lo recibieron bien los galileos, ¿verdad? Como que había un poquito de confusión, pero el escritor Juan nos quería dar a entender un poquito más de esto. Dice, algunas veces en tus oraciones ¿le has pedido a Dios que te dé una señal para poder creer en Él? Cuando estás en tu tiempo con Dios, en tu devocional con Dios, en oración, y a veces le has pedido a Dios que te dé una señal, que te muestre un milagro para que tú puedas creer más en Él. ¿O has tenido la fe suficiente para confiar en todo lo que Él está haciendo en tu vida? Date unos momentos y ponte a pensar en estas dos preguntas. Vemos como los galileos en esta ocasión, en este pueblo de donde Jesús era, y él estaba regresando, él mismo entendía que su propia gente, que su propia familia no lo reconocía como el Mesías. Y vemos que cuando dice en este versículo que los galileos recibieron bien, es porque ellos ya habían estado en las fiestas de Jerusalén en los capítulos anteriores y habían visto los milagros, las señales. Algunos habían estado cuando hizo el milagro de vino, del agua en vino, y todas estas manifestaciones que Jesucristo había hecho, como vemos como la gente de alguna manera lo seguía, no porque creía necesariamente en Jesús, pero porque podía ver que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba gente, que Jesús hacía señales, y vemos cómo la fe de estas personas no estaba basada en la persona de Jesús, sino en lo que Jesús hacía, en los milagros y en las cosas que Él estaba haciendo. Vemos cómo el escritor de este libro nos puede dar como un sentido de hipocresía de la gente que decía, pues lo vamos a recibir y lo queremos aquí por lo que Él hace, por lo que Él puede hacer por nosotros, no necesariamente porque creían en Jesús como un Salvador, como el Mesías, que es lo que la Biblia nos presenta. En el capítulo 4, versículo 48 nos dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerías. Y vemos como en los versículos que ya habíamos leído, él le estaba diciendo al oficial al oficial, ¿verdad?, que había ido a pedir este milagro. Pero vemos como Jesús lo está diciendo en plural, no se lo está diciendo específicamente a la oficial. Y podemos entender que Jesús entendía que
que todas esas personas, que toda esa gente lo buscaba solo por los beneficios y por lo que podían obtener de Jesús. En otra ocasión, más en el mismo libro de Juan, el capítulo 20-25, nos menciona a un discípulo que se llamaba Tomás. Y él dijo cuando ya había Jesucristo muerto y resucitado, y que los discípulos le habían dicho que ya Jesús había resucitado, él como que todavía tenía un poquito de incredulidad y quería conectar estos versículos con este mismo tema. Dice: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en su costado de Jesús, no creeré que él está vivo, que él había resucitado. Vemos como las mujeres ya habían visto, que ya lo habían visto a Jesús, y algunos de sus discípulos también, y vemos como esta persona, o Tomás, su discípulo, como aún había incredulidad en su corazón y en su vida. ¿De cuál tipo de fe tienes tú? ¿De la que necesita ver milagros y señales, o la que sin ver cree en Jesús? ¿De cuál fe crees tú que tienes el día de hoy? ¿De la que siempre necesita de estar viendo que estén pasando cosas sobrenaturales, cosas, milagros o sanidades? ¿O simplemente sin ver has creído en las promesas de Dios para tu vida, en lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice para nosotros? En Juan capítulo 20 nos dice: porque me has visto, creíste, mas bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este caso, tú y yo podemos ser ese tipo de personas, porque no hemos visto a Jesús, pero hemos decidido creer a su palabra, creer a lo que dice la Biblia, que fue Jesús, que es Dios y su Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos hasta cierto sentido ese tipo de fe, de que podemos creer en lo que Jesús dice que Él es, que es Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, pero no lo hemos visto. Pero, más sin embargo, tú y yo hemos creído en ese sacrificio que Él murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Y no solo eso, pero que ha resucitado, y que ahora tú y yo podemos tener parte en el reino de Dios junto con Él. Aquí es cuando, en esta parte de la historia es cuando entra el oficial, como lo dice la Biblia, y su hijo. El oficial era un hombre que quizás había escuchado de Jesús, que quizás había escuchado de los milagros que había hecho Jesús, de las señales que había hecho Jesús, y al ver esto, al escuchar que Jesús estaba cerca de él, decidió dejar. Te puedes imaginar que una persona que su hijo está a punto de morir, o algún familiar está a punto de morir, y lo ha dejado para ir a hacer otra cosa, para poder estar pendiente de otras cosas. Puedes imaginarte cómo este hombre pudo dejar a su hijo porque creía que Jesús lo podía sanar, que Jesús podía hacer ese milagro. Pero no, él tenía la fe de que Jesús lo podía sanar, pero no necesariamente porque creía en Jesús como su Señor y como su Salvador, pero porque había escuchado que había un hombre que hacía milagros, que hacía cosas. Y a veces tú y yo nos podemos identificar de esa manera, que queremos ver que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios traiga sanidad para nuestras vidas, que vaya bienestar para nuestros familiares, para nuestros hijos. Queremos siempre las recompensas, los regalos, las bendiciones, pero no en realidad no estamos confiando en Jesús como nuestro Señor, como lo dice la Biblia, y nuestro Salvador. Y a veces en nuestro caminar diario, a veces podemos, aún inclusive cuando ya somos hijos de Dios o cristianos, podemos tomar esas actitudes y podemos dejarnos llevar por cosas pecaminosas del corazón y de la mente. Y a veces esas cosas nos ciegan a solo ver los premios, los regalos que podemos obtener de Jesús, pero no nos olvidamos de la obediencia a su palabra, nos olvidamos de seguir aprendiendo de su palabra, de seguir conociéndole a Él, y solo nos enfocamos en los milagros. Yo sé que hay muchos lugares o muchas
iglesias que hacen muchas sanidades y hacen cosas como noches de sanidades y cultos solo para sanidades, para señales y todo eso. Y yo no soy nadie para juzgarlos. Yo no soy nadie para decir que Dios no está obrando ahí. Pero le estamos dando a la gente una manera, una señal de que solo Jesús sirve solo para eso. Para darnos todo lo que nosotros queremos en el tiempo que nosotros queramos y cuando nosotros queramos. Y nos olvidamos de la correcta obediencia a Dios o a Jesús en este caso, o al Espíritu Santo también para con nuestras vidas. Aquí entra el oficial y su hijo, ¿verdad? Y ya dije que cuando él escuchó de Jesús lo dejó, ¿verdad? Él hizo esta acción, él tomó su caballo, lo que haya tenido él, y fue, y dice que era un camino de 25 kilómetros. Dice que cuando llegó ahí fue una persona insistente, ¿verdad? Que una y otra vez, o lo que podemos ver de los versículos, que le seguía insistiendo: Jesús, ven conmigo porque mi hijo se está muriendo, ¿verdad? Podemos ver el clamor de este hombre, de este oficial con Jesús, ¿verdad? De que él pensaba, él sentía que Jesús se tenía que ir con él porque si no llegaba Jesús a su casa, su hijo podía morirse, ¿no? Y vemos la insistencia de este hombre de que él necesitaba que Jesús entrara a su casa, que Jesús tocara a su hijo para poderle dar esa sanidad que su hijo necesitaba. Y vemos que la tercera cosa que hizo este hombre fue cuando pudo entender que Jesús no necesitaba que estar presente, que Jesús no necesitaba que ir con él, sino cuando Jesús vio la insistencia de este hombre, vio el corazón de este hombre, él pudo, aun cuando había un poco de incredulidad en él, ¿verdad? Porque como que él no entendía que Jesús era Dios, que Él era omnipresente y que Él podía estar en todo lugar y que Él es poderoso para sanarnos sin necesidad de estar ahí, ¿verdad? Pero como Jesús pudo probar la fe de este hombre y le dijo que se fuera, ¿verdad? Que su hijo estaba vivo. ¿Y qué hubieras hecho tú si tú fueras sido este oficial? Si Dios te hubiera dicho: ve, que tu hijo vive. Hubieras hecho lo que este mismo oficial hizo, pudieras haber creído que Jesús no necesitaba que estar en ese lugar, que Jesús no necesitaba que ir, pero solo el simplemente hecho de hablar la palabra nos da una identidad de quién era Jesús, de que Jesús era Dios, y que solo hecho, a mí desde el principio de la creación, ¿verdad? Dice que Él habló la palabra y las cosas vinieron a existir. Y durante todo el transcurso de la Biblia siempre se hace enfoque a la palabra, a la palabra, y por eso también nos dimos a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva, que es eficaz, y como con solo el hecho de hablar a Jesús en ese momento podemos entender que Él era Dios y que Él tenía el poder para poder hacer estas cosas. Este hombre pensaba que Jesús tenía que estar cerca de su hijo para poder sanarlo. Muchas veces así pensamos tú y yo. Queremos que Jesús nos hable en voz alta. Queremos que Jesús haga un milagro. Queremos que algo sobrenatural suceda en nuestras vidas o en de las personas que están a nuestro alrededor. Pero Dios no trabaja de esa manera. Primero, tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y debemos de actuar en obediencia a su palabra y a lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Y también a poder escuchar o a poder obedecer lo que su Espíritu Santo nos dice el día de hoy para nosotros. Y después es cuando vienen los milagros. Los milagros y las señales para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos, son para reforzar nuestra fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Para reforzar nuestra fe en Dios, en lo que Él puede hacer en nosotros. No necesitamos de milagros y de señales como hijos de Dios para poder creer en Jesús, para poder creer en Dios. Solo los milagros y las señales son para reforzar nuestra fe y para que otros puedan ver lo que Jesús
es capaz de hacer, lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de otras personas que están allá afuera. Dice la Biblia que este hombre creyó a las palabras de Jesús, que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Regresó a su casa y algo increíble pasó. Sus siervos lo encontraron en el camino y le dijeron que su hijo se había sanado a la misma hora que Jesús había hablado la palabra. ¿Te puedes imaginar cómo se sintió este hombre al saber que cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo está vivo, y él obedeció y se fue? Y yo me puedo imaginar a este hombre en el camino, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Voy a llegar y mi hijo ya está muerto? O todas las emociones que este hombre pudo haber sentido, pensado, mientras que estaba yendo de camino de regreso a su casa, o a lo mejor, no dice la Biblia, pero tú puedes pensar que a lo mejor estaba decepcionado de Jesús, o decepcionado porque no quiso ir con él. Pero, más sin embargo, podemos ver algo sorprendente pasó, ¿verdad? Dice la Biblia que los siervos de él venían a su encuentro, y cuando llegaron con él le dijeron: hey, tu hijo ya está bien, tu hijo ya se le quitó la fiebre, ya se le quitó su enfermedad, ya está sano, ¿verdad? Y él les pudo preguntar que cuándo había pasado eso y a qué hora, y cuando sus siervos le dijeron la hora, él se pudo acordar de que cuando Jesús habló la palabra, al instante, en ese mismo momento, su hijo había recibido la sanidad. ¿Te puedes imaginar este hombre que sentía en ese momento de poder saber que Jesús era el Dios, era el Mesías, el Salvador, esa persona que todos estos judíos habían estado esperando, y que lo estaban rechazando a su amor, a todo lo que Jesús era para los judíos? Y vemos cómo esta mujer samaritana pudo entender quién era Jesús. Este hombre, este oficial, pudo entender quién era Jesús en realidad. Y vemos cómo hoy en día muchas personas, el diablo las ha cegado por muchas maneras, en muchas cosas, y cómo el diablo nos ciega, nos quita nuestro entendimiento y no nos permite ver quién es Jesús en realidad para nosotros, como hijos, como creyentes o como creación de Dios. Y cómo vemos cómo estos hombres y esta mujer pudieron entender quién era Jesús. Y no eran personas que conocían de la Biblia, no eran personas que habían estudiado mucho, pero pudimos ver cómo a través de las palabras de Jesús, a través de lo que Jesús estaba hablando con ellos, cómo ellos pudieron entender quién era Él en realidad. El final de esta historia nos dice que el hombre creyó en Jesús como su Mesías y como su Salvador. Jesús estaba probando la fe de este hombre, y él quería y que no solo él, sino que toda su casa creyó en Jesús. Al momento de que le dijo: ve, y tu hijo está vivo, era una prueba para este hombre, porque él no sabía si en realidad su hijo iba a estar vivo. Pero vemos que cuando la culminación de esta historia, y que le dijeron que su hijo estaba vivo, vemos cómo él pudo creer en Jesucristo. Vemos cómo pudo él entender que Jesucristo era Dios. Y no solo eso, pero a veces tu fe y mi fe va a hacer que otras personas lleguen a los pies de Jesucristo. En este caso para él fue toda su familia, ¿verdad? Como nos dice la Biblia, como dice las Escrituras, que él y su casa creyeron en Jesús. Y a veces tu fe y mi fe y las cosas que nos pasan a diario, o las pruebas que tenemos, si seguimos confiando en Dios y seguimos creyendo en Dios, tu fe y mi fe pueden lograr que otra gente, que otras personas se puedan contagiar de esa misma fe y puedan creer en Dios, en Jesús y en todo su plan de salvación para nosotros y para el mundo. Porque tú y yo fuimos salvos no solo para retener esas cosas, sino para poder hablarle a otros, sino para poder enseñarle a otros lo que Jesús está haciendo en nosotros y lo que Jesús puede hacer por ellos. Piénsalo por unos momentos. ¿Somos buscadores de milagros, de señales, o estamos buscando a un Salvador? ¿Somos buscadores de señales o de milagros, o en realidad estamos buscando de un Salvador?
Para concluir, quiero darte 2 puntos esenciales que son los que nos van a amarrar esta idea de este milagro que Jesús hizo para con este muchacho, para con este hijo de este oficial. Este maravilloso milagro nos lleva a la conclusión de 2 puntos: que Jesús está lleno de gracia y de poder. Jesús está lleno de gracia, lleno de misericordia. En este milagro, aunque había incredulidad en el hombre, como a veces lo puede haber en ti y en mí, Jesús aún así decidió sanar al muchacho, decidió sanar al hijo de este hombre. Aunque había un poco de incredulidad, aunque a lo mejor no podía creer en Jesús completamente, pero a través de este milagro podemos ver la gracia de Jesucristo a través de la vida de estas personas. En Juan capítulo 1, versículo 14 y 16 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Tú y yo todos los días recibimos bendiciones y recibimos cosas aunque no las merecemos, ¿verdad? Y aunque a veces no podemos hacer nada para lograrlas, pero Jesucristo, lleno de misericordia, lleno de amor y de la abundancia de lo que el Padre le da, Él nos da a nosotros. Y podemos ver cómo en este milagro el escritor Juan nos está diciendo que Jesús en su gracia y en su amor pudo hacer este milagro. Y aunque al hombre quizás le pudo faltar fe, un poco de fe, también la Biblia nos dice, ¿verdad? El que esté falto de fe, que la pueda pedir, ¿verdad? Y que Él se le va a dar y que Él le va a dar más. Pero vemos cómo Dios constantemente nos está probando nuestra fe, si en realidad nuestra fe es genuina, si en realidad creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y no solo por las cosas que Él nos da. El segundo punto, pues dijimos que Jesús está lleno de gracia. Y pudimos verlo a través del milagro de este muchacho. El segundo punto es: Jesús está lleno de poder. Juan el escritor no solo quería que viéramos la gracia de Jesús, sino también su poder. Con tan solo decir la palabra Jesús, este muchacho fue sano instantáneamente, al instante, con el simplemente de hablar la palabra. Él no tenía que estar ahí, no tenía que tocarlo, simplemente hablando la palabra. Jesús puede sanar a quien Él quiera, en el momento que Él quiera, y eso nos habla de su soberanía y de su poder. Es similar a cuando tú y yo oramos por alguien, alguien que está enfermo o alguien que está en necesidad. No necesariamente estamos presentes con ellos, o no necesariamente estamos en la misma ciudad o en el mismo lugar, pero creemos que a través de Jesucristo, a través de lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que pidamos cosas en su nombre, que Él las hará, ¿verdad? Y en eso creemos, en eso nos basamos nosotros como cristianos o creyentes, ¿verdad? Que cualquier cosa que pidamos en su nombre, de acuerdo a su voluntad, Él la va a hacer. Y es el mismo concepto, ¿verdad? Que Jesús utilizó aquí, es el poder de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que Él puede hacer no solo en nuestra vida, sino en la vida de toda persona que puede llegar a conocer de Él. El poder que tenía Jesús en la sanidad de este hombre fue inmediata. No dijo Jesús que su hijo iba a estar sano y pasó un día después, unas horas después, sino que pasó al instante. Y podemos ver cómo eso nos revela el poder de Jesús, su soberanía en todas estas cosas que tú y yo como humanos a lo mejor no podemos entender o se nos hace difícil comprender, ¿verdad? Cómo es que pasan estas cosas, pero sabemos que Jesús es todopoderoso, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso para sanar cualquier enfermedad, para ayudarnos en cualquier situación que estemos, ¿verdad? Y Él lo hace esas cosas. Qué maravilloso es nuestro Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios, que sin tú y yo merecerlo, Él nos muestra su amor y su misericordia todos los días para con nosotros.
Y con eso quiero concluir el día de hoy y que podamos ver, hayamos podido entender lo que en realidad este milagro significa para nosotros en este día y que podamos reflexionar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo es nuestra actitud hacia todo lo que Él hace. Simplemente creemos en Él por las cosas que nos da o porque creemos en Él y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como primero es la obediencia antes que cualquier milagro, antes que cualquier señal, siempre va la obediencia primero, siempre el milagro va acompañado de la obediencia que tú y yo podemos tener para con Dios. Déjame orar para terminar. Señor, doy gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado y por estas palabras, por estos versículos que has traído, Señor. Y Padre, te pido que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y que hayamos podido entender algo el día de hoy o esta tarde, Señor, y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, Señor, y que pueda salir a la luz todo lo malo que haya en nosotros, todo pecado, toda maldad que hay en nosotros que nos está cegando para verte a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador y para vivir unas vidas en obediencia a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Y Padre, te pido que nos guardes a cada uno de nosotros, Señor, especialmente en estos tiempos, Señor, que vemos, Señor, y en las noticias y en todos lados, Señor, pero sabemos que tú eres bueno con nosotros, Señor, y que tú nos cuidas, Señor, y Padre, te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en nuestro caminar con Cristo, en nuestro caminar contigo, y que podamos seguir avanzando y creciendo, madurando nuestra fe, y para no necesitar de milagros y de señales, sino solo para entender que tú eres nuestro Dios y que en ti podemos encontrar todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves y no se pierdan mañana la serie que tiene mi papá y ya saben, los domingos a las 12 los esperamos para nuestro servicio y los espero el próximo jueves a las 7:30. Nos vemos.